Sí, Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. Bueno, veo algunas caras nuevas, ¿verdad? O que no nos habíamos visto, pero qué bueno que hoy pudo estar aquí. Vamos a orar, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar en este tiempo, en esta hora, por este tiempo que vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Señor, en esta tarde le damos gracias, Padre, por su amor. Gracias, Señor, por su presencia en cada uno de nosotros, oh Dios. Gracias porque usted permanece, Señor, obrando en la vida de cada uno, Señor. Rogamos, Padre, que en esta hora lo que vamos a estudiar, Señor, en este tiempo, sea dirigido y sea guiado por usted, por su Espíritu Santo, Señor. Empezamos, Señor, a meditar este libro de Mateo y queremos, Señor, que sea, Señor, de edificación a nuestras vidas. Sabemos, Señor, que traerá transformación también a nuestra forma de ser, porque usted estará obrando por medio de su Espíritu Santo, estará hablándonos, Señor. Gracias le damos por el libro que también terminamos, Señor, por el libro de Filipenses. Muchas gracias por su palabra, Señor, porque también fue un libro de bendición para nosotros. Pero también, Señor, prepáranos, Señor, para estudiar este libro que comenzamos. Ayúdenos usted y permanezca así como dice su palabra, que usted estará con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy comenzamos a meditar el libro de Mateo y como tal no va a ser una predicación porque, bueno, los que vieron ahí, dice que es un panorama, o sea, ¿de qué trata el libro de Mateo? ¿Sí? O el Evangelio, muchos lo conocen como el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Y primeramente, solo voy a decir 3 cosas y yo quiero que usted a lo mejor se lleve una estructura en su cabeza de qué habla todo el libro de Mateo. Sí, espero que sea algo sencillo para que cuando nosotros meditemos este libro se nos haga sencillo, ¿sí? No sea algo difícil. Bueno, primeramente, así como su nombre lo dice, el escritor es Mateo, ¿sí? En algunos otros libros le llaman Leví. No sé si usted ha escuchado el llamamiento de Leví. En realidad es Mateo, ¿sí? ¿Quién era Mateo? Bueno, fue un recaudador de impuestos. No sé si ustedes sepan, yo creo que sí, la mayoría sabe, ¿verdad? ¿A qué se dedicaba este hombre? O sea, trabajaba para el Imperio Romano. ¿Sí? O sea, era judío, pero trabajaba para el Imperio Romano. Esto era mal visto en realidad para los judíos, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente ese trabajo se prestaba para ser deshonestos. Entonces, en realidad, Mateo no era buen visto. Cuando Jesús se acercó a él o le llamó, nosotros lo vamos a encontrar en el capítulo 9, ¿sí? De este libro, ese llamamiento de Mateo. Pero ustedes recuerdan que a Jesús lo señalaban porque comía con publicanos, con pecadores. Era porque estaba con este hombre. Entonces, este hombre, realmente vamos a ir viéndolo, pero no solamente era como un hombre que se dedicaba a cobrar ahí, sino un hombre que conocía muy bien el Antiguo Testamento, un hombre que era muy inteligente. Ahorita lo vamos a ir como vayamos estudiando el libro, y en realidad era un hombre estudiado, yo creo. ¿Para quién es este libro o para quién lo escribió él? Los destinatarios, en realidad, primeramente era para judíos, ¿sí? Primeramente, pero vamos a ver cómo va avanzando el Evangelio y cómo de poco en poco Mateo les va a ir metiendo que la salvación no solo es para judíos. Y por último, el tema principal de todo el libro, hermanos, es el reino de Dios, ¿sí? Y esto lo vamos a comprobar en varias citas.
Vamos primeramente a Mateo, abrimos nuestra Biblia en Mateo, capítulo 3, verso 2. Voy a ir muy rápido, hermano. 3, verso 2, y dice: y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Capítulo 6, versículo 9 y 10 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. Capítulo 12, versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y el capítulo 3, hermanos, nos va a mencionar una serie de parábolas, que todas las parábolas hablan acerca del reino de Dios. ¿Sí? Entonces, el tema principal del libro es el reino de Dios. O mencionado más veces en este libro de Mateo, el reino de los cielos, que en realidad es lo mismo, pero para los judíos, como yo les dije, que primeramente es para judíos, los judíos no podían mencionar a Dios. O sea, para ellos era algo tan grande que ellos no podían mencionar el nombre como tal Dios, sino por eso para ellos, cuando ustedes ve aquí en el Evangelio el reino de los cielos, es por esta causa. ¿Sí? Muy bien. Ahora, Mateo, yo creo que era como cobraba los impuestos, pues era muy bueno para los números, hermanos. Algo que va a hacer Mateo también en este libro es que va a meter mucho la gematría, se le llama así, a los números. No sé si usted sepa que para los judíos ciertos números son muy importantes, como el 3, que es la Trinidad, ¿verdad? Como el 7, que es la perfección, como el 14, en este que ahora estudiamos la genealogía, ¿verdad? Nos metió 3 a 14, pero vamos a ver eso al final. El número 5 para Mateo es importante porque les va a recordar el Pentateuco, ¿sí? Y así va a ir metiendo él esa gematría, o sea, esos números. Dicen que el libro de Mateo es una forma didáctica, ¿sí? ¿Qué es didáctica? O sea, de enseñanza, que en el momento que ellos lean el libro, al escuchar 5, al escuchar 4, al escuchar 14, para ellos todo lo tienen que relacionar con el Antiguo Testamento. Y así está formada la estructura del libro. Yo voy a ir a esa estructura y quiero que usted lo recuerde bien. En la estructura del libro va a haber 5 discursos y 7 narraciones, ¿sí? Ahorita vamos a ver dónde están y a qué se refiere. Un discurso es cuando Jesús comienza a hablar y habla mucho, o sea, como que Jesús yo ahorita es como si estuviera dando un discurso, ¿sí? Eso es lo que Jesús va a hacer. Vamos a distinguir los discursos cuando Jesús habla mucho y vamos a distinguir en qué capítulos, para que después todo lo demás es una narrativa. O sea, alguien está narrando lo que sucedió, ¿sí? ¿Y por qué ustedes creen que Mateo lo divide en 5 discursos? Algunos le llaman 5 enseñanzas. ¿Por qué? Por lo que les dije acerca del Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio.
Eso les tenía que recordar. Bueno, vamos al primer discurso. Si ustedes tienen ahí, o sea, preparen bien su Biblia, y si no lo tienen ahí su Biblia, hermanos, después pueden volver a ver la predicación para que realmente podamos meditar correctamente este libro. Si nosotros vemos en el capítulo 1, nos habla de la genealogía de Jesús. O sea, aquí todavía no está Jesús. Capítulo 2, la visita de los magos. O sea, apenas nos va a hablar, quiere decir que Jesús no está hablando aquí, ¿verdad? Capítulo 3, ¿quién habla? Juan el Bautista. Y en la tentación, hasta aquí aparece ya Jesús de grande, pero él no está hablando tanto. Entonces, ¿en dónde es donde empieza nuestro primer discurso? Capítulo 5, que es el Sermón del Monte, ¿sí? Y siempre lo vamos a distinguir, hermanos. ¿Por qué? Porque es algo que les va a decir primeramente a sus discípulos. Mire cómo comienza. Viendo la multitud, subió al monte, dice, y sentándose vinieron a él, ¿quién? Sus discípulos. O sea, el primer discurso está en el capítulo 5 y va a terminar su discurso hasta el capítulo 7, versículo 28. Quiero que vaya ahí, mire cómo termina. Aquí mismo se lo va a decir. ¿Está ahí? Dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. O sea, Jesús termina de hablar. Y entonces, capítulo 8 y 9 es una narrativa. Y va a presentar 9 milagros de Jesús. Pero también tenemos que preguntarnos, ¿por qué están esos 9 milagros de Jesús colocados ahí? Nuestro segundo discurso es en el capítulo 10. Mire cómo comienza. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos. ¿Para quién eran los discursos? Para los discípulos. Y termina, vamos a ver cómo termina en el 11:1. Mire, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos. Entonces va a comenzar otra vez una narrativa. ¿Sí? Capítulo 11 y 12 es una narrativa. ¿Y de qué nos va a hablar? Aquí nos va a hablar de 2 grupos, hermanos. Capítulo 11 y capítulo 12, 2 grupos. Los que aceptan a Jesús y los que rechazan a Jesús. Pero entonces nuestro tercer discurso empieza en el capítulo 13, que es aquí una serie de parábolas, ¿sí? Una serie de parábolas dirigidas también a sus discípulos. Y estas terminan en el capítulo 13, versículo 53. Mire lo que dice. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Entonces, versículo 14 y 15 hasta el versículo 18, hermanos, nos va a hablar el siguiente discurso, que sería el 4. El 4. Recordemos que son 5. Mire cómo comienza. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo. ¿Y dónde termina este discurso? 19:1 dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, dice, se alejó de Galilea y se fue a la región de Judea al otro lado del Jordán. Y nos falta un último discurso que está en el capítulo 23 hasta el 25. Mire cómo comienza. Entonces habló Jesús a la gente, ¿y a quién? Y a los discípulos. ¿Cómo termina esta parábola? En el 26:1. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. ¿Sí? Entonces yo lo que quiero es que usted
tenga esa estructura en la cabeza cuando usted vaya a meditar el libro de Mateo. ¿Dónde estaban los discursos, hermano? Capítulo 5, ¿sí? Al 7. ¿De qué va a hablar en el Sermón del Monte? De cómo debe ser la vida del cristiano, hermanos. Discurso número 2, en el capítulo 10. ¿De qué habla ahí? Envía a sus 12 discípulos a predicar la palabra. Tercer discurso, capítulo 13, que es el centro, voy a decir así, el capítulo 13 es el centro de Mateo, que va a mencionar muchas parábolas acerca del reino de Dios, la importancia y el valor que tiene ese reino. Nuestro cuarto discurso está en el capítulo 18. ¿De qué les va a hablar ahí? De los valores de ese reino, que no son igual que los valores de este mundo. Tienen que cambiar esa forma de pensar. Ahí están discutiendo ellos, ¿quién es el mayor? Y Jesús dice, no, los valores de este reino no son igual a los valores de este mundo. Y por último vimos capítulo 23 al 25 es nuestro quinto discurso. ¿Y qué habla? De juicio para aquellos que no quisieron creer en Jesús, pero salvación para aquellos que sí, y Jesús estableciendo ese reino. Entonces, todo lo demás, todo lo que está en medio, es una narrativa, hermanos. Esto es una forma de verlo, ¿sí? De ver el libro a grandes rasgos. Lo que yo les estoy diciendo, hermanos, solamente es algo muy por encima, porque en realidad quisiera decirles muchas cosas, pero no tengo el tiempo. Voy a pasar a mi segundo punto. ¿Y qué hace Mateo? Mateo va a hacer un paralelismo con el Antiguo Testamento, ¿sí? Un paralelismo, o sea, va a ir manejando las historias que se manejaron en el Antiguo Testamento, las va a poner también aquí. ¿Por qué? Porque los receptores dijimos que eran primeramente judíos, pero vamos a ver lo que hace Mateo aquí. ¿Cómo les va a ir metiendo la identidad de quién es Jesús? Porque en realidad los judíos, hermanos, esperaban, en este tiempo los judíos estaban bajo el Imperio Romano y ellos esperaban un libertador, como Moisés lo fue en el tiempo cuando Israel estaba en Egipto de esclavo. Entonces, en este tiempo, ahora los judíos también querían salir de esa opresión de los romanos. ¿Y qué pasa? Que esperan a un Moisés, o sea, como esa imagen de Moisés. Entonces Mateo, muy inteligente, comienza metiendo lo mismo, pero después irles revelando quién es Jesús. Vamos al capítulo 1, hermanos. En el capítulo 1 nosotros vamos a ver la genealogía, ¿verdad? Usted lee ahí el título y dice genealogía de Jesucristo. Pero esta palabra genealogía, ¿sabe qué quiere decir? Génesis, o sea, inicios. O sea, ¿qué hay en Génesis? ¿Qué pasó ahí en el principio? La creación, muy bien. Tiene que ver con la creación. Entonces, Mateo, el capítulo 1, lo está relacionando con la creación de Génesis. Capítulo 2, hermanos. Ustedes saben que cuando nació Jesús, Él tuvo que huir ¿a dónde? A Egipto, porque Herodes quería matarlo. ¿Saben esta historia? Sí. Entonces, eso a los judíos, ¿qué les iba a recordar? Cuando Israel fue, ¿a dónde? A Egipto, ¿sí? Cuando Israel fue a Egipto. En el capítulo 3, hermano, empieza Juan a predicar, pero menciona el bautismo
de Jesús. ¿Sí? En el versículo, vemos el título desde el versículo 13. Vamos a ver el bautismo de Jesús. ¿Sabe qué les iba a recordar a ellos? Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y cruza el mar. La Biblia nos dice que ese cruce del mar, ¿qué era? El bautismo. ¿Sí? Todos fueron bautizados en la nube y en el mar, lo dice Corintios, capítulo 10. Entonces, capítulo 4, hermanos, viene la tentación de Jesús en el desierto. Y el pueblo fue probado. Fue probado y reprobado, ¿verdad? ¿Por qué? ¿No empezaron a tentar a Dios que no tenían que comer? ¿Que no tenían agua? Entonces el pueblo de Israel, estando en el desierto, después de quejarse, ellos llegan al monte Sinaí, en el capítulo 19 y 20 de Éxodo, y ahí ellos reciben los 10 mandamientos. Y aquí, en el capítulo 5, ¿qué está recibiendo el pueblo? ¿Cómo deben vivir? ¿No los 10 mandamientos era esto? ¿Cómo ellos tenían que vivir? Y ahora en el Sermón del Monte es lo mismo. ¿Cómo tienen que vivir? Esto termina hasta el capítulo 7, hermano, nosotros lo vimos. Pero aquí es cuando Mateo empieza a hacer algo. Capítulo 8 y capítulo 9 nos va a mencionar 9 milagros que hizo Jesús. Usted después los va a meditar. Pero ¿qué quiere decir Mateo aquí, hermanos? No es para que cuando meditemos veamos un milagro y diga, Señor, yo también quiero un milagro. No. Intencionalmente Mateo puso aquí estos 9 milagros, hermanos. ¿Por qué? Porque para los judíos la enfermedad estaba relacionada con el pecado. Entonces les está diciendo a los judíos, Jesús no solo quiere darles una sanidad física, sino Él quiere salvarlos. Él es el que perdona pecados, Él es el que vino a solucionar esa muerte a través del pecado. Porque en estos 9 milagros vamos a ver la sanidad o la resurrección más bien de la hija de ¿quién? De Jairo. Y el pecado que trae a la vida del hombre, muerte. Pero ¿qué hace Jesús? Resucita. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo vine a dar solución al pecado, a la muerte. No solo quiero que tú te quedes con una sanidad, yo quiero tu salvación. Entonces Mateo les está diciendo esto. Este Jesús no es un Moisés, es mayor que Moisés. ¿Por qué? Porque no solo vino a darles libertad físicamente, sino vino a darles libertad del pecado. Vino a salvar sus vidas. Lo está presentando como un Jesús salvador. Entonces, hermanos, ya que Él hizo esto en el capítulo 8 y 9, acerca de estos 9, presentando quién es Jesús, en el capítulo 10, entonces, ¿qué va a hacer Jesús? Ya sabiendo quién soy yo, vayan a predicar el evangelio. Pero capítulo 11 y capítulo 12, Jesús les dice, no todos van a recibir. No todos van a entrar. No va a ser fácil. Algunos los van a rechazar. Por eso después viene la parábola de 13, las parábolas del reino.
Pero aquellos que realmente han creído en ese Salvador, vean el valor que tiene este reino. Que unos fueron capaces de dejar todo por ese reino. Pero en el capítulo 14 y en el capítulo 15, Mateo vuelve a hacer algo muy interesante, hermanos. Hay dos alimentaciones, una de 5,000 en el capítulo 14, versículo 13, solamente vamos a leer alimentación de 5,000, y después de los 4,000 en el capítulo 15, 32. Ustedes vean esto. Y esto también es algo que les recuerda cuando Moisés alimentó, ¿verdad? Cuando el maná vino del cielo. Pero vamos a poner atención. Primeramente presenta estos 5,000, hermanos. Se dice, ¿qué dijimos que era el 5? El Pentateuco. Les recuerda el Pentateuco, ¿verdad? O sea, ese pueblo allá en el desierto. Y se dice que esta alimentación de 5,000 es para judíos. ¿Sí? Pero viene la alimentación de los 4,000. ¿Usted sabe qué significa el número 4 para los judíos? Los 4 puntos cardinales. ¿Sí? O sea, Jesús estaba dando este banquete, esta alimentación, no solamente para saciar como un hambre física. En realidad lo que Jesús está haciendo, les está presentando el reino de Dios. Les está dando como un banquete. ¿Por qué? Porque el reino de Dios siempre es comparado con una fiesta, con una celebración, con unas bodas, con una cena. ¿No es cierto? Aquí Jesús les está dando un banquete. Pero primero, Mateo les dice, sí, judíos, el reino de Dios es para ustedes, pero no solo se queda ahí. Ese reino de Dios también es para todos aquellos, los 4 puntos cardinales, para esos 4,000, para aquellos que se acerquen. No solamente son ustedes. ¿Vemos lo que hace Mateo? Les está presentando poco a poco, porque en realidad para los judíos el saber que la salvación era para los gentiles también, para ellos no podían aceptarlo, hermanos. Pero entonces hay 2 declaraciones en el capítulo 16 y en el capítulo 17, hermanos. Una que hace Pedro 16 y está diciendo, ¿quién es Jesús? A Jesús les pregunta a sus discípulos. Mire, vea ahí en el capítulo 15. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, ustedes, ¿quién piensan que soy yo? Y entonces Pedro dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y después el mismo Padre, en la transfiguración 17:8 dice, mientras él aún hablaba, una nube, dice, de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, de poco en poco, Mateo está diciendo cuál es la identidad de Jesús. Primero lo presentó en el capítulo 8 y 9 como ese Jesús Salvador que vino a solucionar el problema del pecado. Ahora estaba presentando la salvación no solo para judíos, sino para gentiles también, que es ese reino,
Pero no solo eso, sino ahora está presentando a Jesús como el Hijo de Dios. Y si presenta a Jesús como Hijo de Dios, ¿quién es Jesús, hermano? Si es hijo de un Dios, ¿él qué es? Dios. Él es Dios. Les está diciendo, no solo es Salvador, también es Dios. Pero, por último, hermanos, vamos a ir hasta el capítulo 28, que es el último. Versículo 18. Dice Jesús, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿A quién se le da toda la potestad? A Jesús. Pero Jesús, después de resucitado, Él dice estas palabras, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras está diciendo, yo soy el rey de ese reino. Yo soy el rey. Se me ha dado toda la potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces veamos qué es lo que quiere hacer Mateo. Presenta a Jesús como Salvador, presenta a Jesús como Dios, pero presenta a Jesús como el Rey. En eso debe estar fundada nuestra fe, hermano. Y eso lo presenta desde el capítulo 1. Esto es un paralelismo que también Él va haciendo. Quería tocar los versos o los capítulos, irme capítulo por capítulo, hermano, pero me tardaría mucho. Voy a ir al último punto, hermano. Mi último punto es la genealogía. Vamos a regresar al capítulo 1. Para muchos la genealogía tal vez se nos hace como un poco aburrida cuando vemos muchos nombres y cuando no sabemos las historias, pues más, ¿verdad? Pero el propósito de la genealogía es resumir todas las historias del Antiguo Testamento, ¿sí? Y es interesante o uno lo empieza a gozar el leer todo esto cuando uno sabe las historias. Solo voy a dar algunas características de esta genealogía. Dice así, libro de la genealogía comienza diciendo, de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hermanos, Jesús está siendo presentado como hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué está haciendo Mateo aquí? Está relacionando a Jesús con el pueblo de Israel. ¿Sí? Tiene relación, les está diciendo a ellos, a los mismos judíos, está relacionando a Jesús con ese pueblo de Israel, ese pueblo que no aceptaba al Mesías y que muchos no lo aceptaron. Pero está haciendo como Jesús siendo un puente, voy a decir así, entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero también es para que recordemos las promesas o los pactos que Dios hizo con David y con Abraham. Primeramente, hermanos, a Abraham se le dio una promesa en el capítulo 12 de Génesis. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Verdad? ¿Usted recuerda esto? ¿Cuál es esa bendición?
La salvación, hermanos. La salvación. Ya Gálatas lo interpreta como diciendo en tu simiente, o sea que Dios le dijo a Abraham, en tu simiente. ¿Quién es esta simiente? Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo. Pero también le prometió que en él saldrían una gran nación, grandes reyes, ¿sí? O de ti saldrán naciones y reyes, le dijo así. O sea, yo voy a hacer de ti una gran nación. Yo voy a ser su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta es la promesa. ¿Y cuál fue la promesa que hizo a David? Que después de que él muriera, nunca iba a faltar uno que se sentara en su trono, en su reino, que él iba a ser un reino eterno. Hablando de quién, hermanos, de Jesucristo, de Jesucristo. Entonces, Dios está o quería ser una gran nación, le prometió a Abraham, y un reino eterno. ¿Quién es ese rey de ese reino, hermanos? Jesús, lo vimos, ¿no? Ahora, vamos a dividir esta genealogía en 3 partes, hermanos. Esta genealogía tiene que ver mucho con David. De hecho, el número 14 viene del nombre David en hebreo. Por eso 14, hermanos. Pero bueno, esto ya es otra cosa. Mire cómo dice y cómo empieza diciendo el verso. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara, Fares a Hezrón y Hezrón a Aram. Y Aram engendró a Aminadab y Aminadab a Nazón y Nazón a Salomón. Y Salomón engendró a Rahab y a Boz. Y Boz engendró a Rut y a Obed a Isaí. Y ponga atención aquí. Isaí engendró ¿a quién, hermanos? Al rey David. Y el rey David engendró ¿a quién? A Salomón, de la que fue mujer de Urías. Hasta aquí, hermanos, sería la primera división. ¿Qué nos quiere presentar? Mire que de todos habla solamente engendró a tal, pero llegando al verso 6, dice, Isaí engendró ¿a quién? Le pone, no dice a David, dice ¿a quién? Al rey David. O sea, esta primera parte nos quiere presentar el reinado de David. Ese reinado de David, hermanos. Pero después nos va a mencionar del versículo 7 hasta el versículo 11 la caída del reino de David. ¿Por qué? Fue cuando ellos fueron llevados ¿a dónde? A Babilonia. ¿Sí? Ellos fueron deportados. Todos los reyes después de David, algunos fueron malos y la mayoría malos, que Dios, ¿qué hizo? Los llevó a Babilonia. Entonces esto quiere decir que ese reino, ¿qué pasó? Fue caído. Pero del versículo 12 dice, después de la deportación a Babilonia, y empieza a decir, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel, y de ahí va a empezar a decir hasta el capítulo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. ¿Qué quiere presentar aquí? Esa restauración de ese reino por medio de ¿quién? De Cristo. Por medio de Jesucristo. O sea, Jesucristo está viniendo a cumplir la promesa que Dios le había hecho a Abraham. ¿Y a quién?
a David. En Jesucristo se viene a cumplir esa promesa. Él viene a restaurar ese reino. Ahora, yo quiero mencionar dos cosas más. Una, acerca de que nos va a presentar a 4 mujeres en esta genealogía. Vemos desde el capítulo 3. Judá engendró de Tamar, esta es la primera. Y después dice en el versículo 4, en el versículo 5, Salmón engendró ¿de quién? De Rahab. Ajá. Y después en ese mismo verso dice que Booz engendró ¿de quién? De Ruth. Ajá. Tamar, Rahab, Ruth. Y la última está en el 6, donde dice que David engendró a Salomón de la mujer que fue mujer de Urías. ¿Esta quién es? Betsabe. Ajá, Betsabe. Hermanas, ¿por qué está presentando a estas mujeres? Y si nosotros supiéramos quiénes eran estas mujeres, la primera era Tamar, que se metió ¿con quién? Con su suegro, ¿verdad? Con su suegro. Después nos va a presentar también a Rahab, que Rahab era una sacerdotisa de los cananeos o de la tierra de Canaán, que las sacerdotisas lo que hacían era que se prostituían. Después nos va a presentar a Ruth, que también no tuvo se murió su esposo y después se casó con una persona que era su familia. O sea, Booz. Y por último, esta mujer de Urías, Betsabe, que ella estando casada, el rey David la manda a traer y adultera con ella, ¿verdad? O sea, nos está presentando que estas mujeres no tuvieron un matrimonio normal, sino nos presenta algo como nosotros, ¿cómo lo podríamos ver? Como pecado, como perverso, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué estas mujeres entraron en la genealogía de Jesús y por qué las pone ahí? ¿Sabe por qué? Porque está anunciando a qué pueblo viene Jesús. A un pueblo pecador, un pueblo perverso, un pueblo que no se merecía el ser salvado. Pero sin embargo, este rey viene para salvar a este tipo de personas. Muchas veces podemos sentirnos mal porque tal vez hemos cometido muchas cosas en nuestra vida. Acercarnos a Jesús. Pero para esto vino Cristo. Para este tipo de personas. No porque no lo mereciéramos. Y hay algo más, hermanos, que con esto quiero terminar. Leamos el versículo 17. Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Hermanos, yo sé que casi nadie ve esto, tampoco tal vez yo en un tiempo, pero ahora que uno lo sabe, pues lo puede notar. Pero si nosotros vemos, dice aquí que de Abraham a David, si usted cuenta los nombres, sí son 14. Si usted cuenta los nombres de David hasta la deportación, sí son 14.
pero de la deportación hasta Cristo ya no son 14, hermano, son 13. ¿Sí? Eso se lo voy a dejar de tarea. Cuéntelos usted, pero no cuente, voy a ir ahí, mire, a Jeconías. ¿Por qué? Porque Jeconías está contado en el 11. Dice, Josías engendró a Jeconías. Entonces el 12 dice, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a, desde ahí tiene que contar, Salatiel, Zorobabel, Abiud, Eliaquín, dice Azor, a Sadok, a Aquín, a Eliud, a Eleazar, a Matán, a Jacob, a José y Jesús. Si usted los contó ahora son 13. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Hubo un error? No. Hay un propósito por el cual está esto así. Hay dos posturas y me voy a inclinar a la que más tal vez tiene relación con esto. Mateo está dejando una genealogía abierta para todo aquel que quiera creer en Cristo y quiera entrar en esa genealogía de Jesucristo. O sea, nosotros y todos aquellos que crean en Cristo, hermanos, entramos en la genealogía de Jesucristo. Tenemos una puerta abierta. Por eso es que Mateo 28 termina diciendo, por tanto, id y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Qué está haciendo, hermanos? Está diciendo, ve por aquellos que todavía falta que entren a esta genealogía. Pero hay algo que no dije ahí en ese versículo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo, hermanos? Es nacer de nuevo. Esta palabra genealogía es creación. Jesús, entrando en su genealogía, nos ha creado de nuevo. Somos nuevas criaturas. Él nos ha recreado, hermanos. Él nos ha recreado. Pero hay algo que está diciendo que se leyó al principio, hermanos. Versículo 23. Mire. Dice aquí, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora vamos al capítulo 28, hermanos. Dice así, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A esta estructura se le llama inclusio, y en la misma genealogía también lo podemos ver esta estructura. Comienza diciendo, su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y Jesús al final del libro, ¿qué dice? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, Jesús nos ha hecho parte de su genealogía. Jesús nos está invitando a ese reino, a dejar los valores de este mundo, a valorar ese reino. ¿Solos? ¿Sin ayuda? No. Él está diciendo, yo estoy con vosotros
¿Por qué, hermanos? Porque su reino es un reino diferente al reino del Antiguo Testamento. Si recordamos al rey Saúl, ¿para qué era un rey? Para que saliera a luchar por su pueblo, para que peleara las batallas de su pueblo, para cuidar al pueblo. Pero realmente Saúl más bien se sirvió del pueblo, vio por su propio beneficio. Eso hace los reyes de este mundo. Pero dice Jesús, yo no soy como esos reyes. Mi reino no es igual que el reino de este mundo. Yo estoy con vosotros. Yo les voy a ayudar a que permanezcan a ese reino. No estamos solos, hermanos. Y caminemos a ese reino. Oramos. Señor, le damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por su amor. Gracias, Señor, porque no somos merecedores de tanto amor y de tanta gracia, Señor. ¿Qué somos nosotros para que usted se haya fijado en que entremos como su familia, en que entremos en esa genealogía, Señor? No somos nada sin usted. No somos nada, Señor. Rogamos que usted nos ayude cada día, Padre, a permanecer en ese reino, a no salirnos de su gobierno, Señor. Permítanos que cada vez que vayamos meditando este libro de Mateo, realmente podamos renunciar a los valores de este mundo, que nuestro corazón realmente se desprenda de este mundo y que realmente veamos como lo real aquello que ahora no vemos, ese reino eterno. Ayúdenos, Señor. Aquí estamos y sé, Señor, que usted está con cada uno de nosotros, ayudándonos a ir a esa perfección. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.